Vincent Price. Vincent Price fue, durante décadas, la voz y el rostro del terror gótico en el cine. En los años 70 todavía mantenía su reinado, con interpretaciones que transmitían una mezcla única de elegancia y perversidad. Sus personajes, ya fueran científicos locos, aristócratas corruptos o asesinos refinados, tenían una presencia inquietante que hacía que el público lo asociara directamente con el mal. Su sola entonación, grave y seductora, bastaba para provocar escalofríos en la audiencia. Pero fuera de la pantalla, Price era radicalmente distinto. Amante del arte, coleccionista apasionado y gran conocedor de la pintura, dedicó buena parte de su vida a compartir cultura y educación. Era un hombre cálido, generoso y con un sentido del humor encantador, que disfrutaba enseñando y conversando tanto como actuando. Sus amigos lo describían como un caballero, siempre atento, siempre dispuesto a escuchar. La ironía es poderosa. El hombre que el público asociaba con la maldad más sofisticada, en realidad era un humanista, un intelectual y un alma bondadosa. Vincent Price nos recuerda que el terror en el cine no tiene nada que ver con el corazón de quienes lo interpretan. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne, hija del legendario vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, y de la influyente manager Sharon Osbourne, nació en 1984, en el corazón mismo de la industria musical. Desde temprana edad fue expuesta a la vida del espectáculo, convirtiéndose en una figura reconocida gracias al reality The Osbournes, que mostraba la extravagante vida de su familia. Con su estilo rebelde y su personalidad carismática, Kelly pronto se ganó un lugar en la cultura pop de principios de los 2000. Sin embargo, detrás de esa imagen desinhibida, Kelly libraba una dura batalla contra la inseguridad y la presión de crecer bajo la mirada constante de los medios. La fama repentina del reality acentuó sus problemas de autoestima y la llevó a refugiarse en el consumo de alcohol y drogas. A lo largo de los años, fue ingresada múltiples veces en centros de rehabilitación, convirtiéndose en un rostro habitual de los titulares sobre jóvenes estrellas en crisis. Aunque intentó abrirse paso en la música y la televisión, sus adicciones y los altibajos emocionales empañaron sus logros. Incluso sus apariciones como presentadora o comentarista de moda quedaban marcadas por sus recaídas y confesiones sobre sus dificultades personales. Para muchos, Kelly representaba el ejemplo clásico de cómo la fama temprana puede convertirse en una carga devastadora. Hoy, a pesar de haber logrado cierta estabilidad, Kelly Osbourne sigue siendo recordada como una hija de celebridades, que pasó gran parte de su juventud atrapada en el ciclo destructivo de la adicción y la rehabilitación. Su historia refleja el costo oculto de vivir bajo los reflectores, donde cada debilidad se expone ante millones de espectadores. Jonathan Lipnicki. Jonathan Lipnicki, nacido el 22 de octubre de 1990 en California, se convirtió en una estrella infantil gracias a Jerry Maguire y Stuart Little. Con apenas unos años, su ternura natural y su espontaneidad lo transformaron en uno de los niños más reconocibles del cine familiar. Durante un tiempo, parecía imposible que Hollywood no encontrara un lugar para él mientras creciera. Pero la adolescencia cambió ese rumbo. Su aspecto se transformó rápido y la industria, que lo había celebrado por su imagen infantil, dejó de ofrecerle papeles. Lipnicki también sufrió bullying escolar, especialmente por su físico, algo que él mismo reconoció años después. Ese periodo marcó su autoestima y lo alejó de los grandes proyectos, volviéndose más reservado y menos visible. Las apariciones en pantalla se hicieron escasas y muchos creyeron que había abandonado la actuación. Con el tiempo buscó caminos fuera del foco. Se dedicó a su salud, a estudiar interpretación y a reconstruir su disciplina. Aunque regresó en producciones pequeñas, ya no tenía la visibilidad que lo definió de niño. Un dato poco conocido revela una faceta distinta. Para superar la inseguridad acumulada, Lipnicki se entrenó en artes marciales y llegó a competir a nivel semiprofesional. Ese proceso, más que cambiar su imagen, le devolvió una confianza que la fama temprana le había arrebatado.
Donald Faison en el papel del Dr. Christopher Turk. Donald Faison se convirtió en uno de los rostros más queridos de Scrubs gracias a su interpretación del Dr. Christopher Turk, un cirujano talentoso, competitivo y profundamente carismático. Su química con Zach Braff definió la esencia de la serie, mezclando humor, emoción y humanidad en un equilibrio perfecto. Para muchos espectadores, Turk representaba la amistad sincera, la pasión por la medicina y la capacidad de reír incluso en los momentos más duros. Faison ganó enorme popularidad y se consolidó como una figura fundamental del género de comedia médica. Cuando Scrubs llegó a su fin, Faison se adentró en un mundo profesional muy distinto al de su personaje. Probó suerte en proyectos televisivos, programas de entretenimiento y numerosas voces en animación. Aunque mantuvo presencia constante, ninguno de sus trabajos posteriores alcanzó el éxito global de su etapa en Scrubs. A ello se sumaron dificultades económicas y un divorcio complejo que lo obligaron a reevaluar su vida personal. Con el tiempo, Faison aprendió a navegar la fama desde un lugar más tranquilo, enfocándose en la familia y en proyectos creativos modestos pero significativos. Hoy, Donald Faison luce más maduro y sereno, con una energía que conserva el humor que siempre lo caracterizó. Se mantiene activo en podcast, colaboraciones cómicas y algunas apariciones televisivas, aunque ya no busca grandes protagónicos. Y aquí aparece un secreto personal poco conocido. Durante la última temporada de Scrubs, Faison sufría ataques de ansiedad antes de grabar las escenas quirúrgicas, temiendo no poder sostener el ritmo emocional del personaje. Solo lo compartió años después, revelando una vulnerabilidad que jamás se reflejó en su interpretación impecable. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948 en Châteauroux, Francia. Hijo de una familia humilde, abandonó la escuela a los 13 años y pasó parte de su adolescencia en la calle antes de descubrir el teatro. Con Cyrano de Bergerac y Green Card, se convirtió en el actor francés más reconocido del mundo, admirado por su talento desbordante y su carisma impredecible. Durante años, fue el emblema del arte europeo en Hollywood. Pero la gloria dio paso al exceso. Los banquetes, el vino y una vida sin límites transformaron su cuerpo y su rostro hasta volverlo irreconocible. Depardieu llegó a pesar más de 120 kilos y a confesar que podía beber hasta 14 botellas de vino al día. Pocos saben que en 2013 renunció a su nacionalidad francesa y se refugió en Rusia, buscando escapar de los impuestos y de su propia decadencia. Hoy su imagen es la sombra del ídolo que fue: rostro inflado, caminar torpe, mirada perdida. Sigue actuando, aunque más como una leyenda cansada que como un intérprete. Gerard Depardieu es el retrato viviente de cómo el talento puede sobrevivir incluso a la autodestrucción. Y su figura, entre el genio y el escándalo, nos recuerda que en el cine, como en la vida, nadie envejece sin consecuencias. Katie Couric. Katie Couric, nacida en 1967 en Arlington, Virginia, es una de las periodistas más reconocidas de Estados Unidos. Famosa por su trabajo en Today, CBS Evening News y múltiples reportajes que marcaron la televisión estadounidense durante décadas. Su presencia cálida, su estilo directo y su habilidad para manejar entrevistas complejas la convirtieron en un rostro confiable para millones de espectadores. En 2012, sorprendió al iniciar una relación con John Molnar, nacido en 1963 en Chicago, 6 años menor que ella. Aunque la diferencia de edad no era tan marcada como en otros casos, lo que llamó la atención fue que el contraste entre la vida hiperexpuesta de Katie y el perfil discreto de John, un banquero de inversión acostumbrado a trabajar lejos del escrutinio público. Se conocieron a través de amigos en común y, según contó ella misma, lo que más la impresionó no fue su edad, sino su madurez emocional en un momento en el que ella había decidido no volver a casarse. Su relación avanzó con una simplicidad que desconcertó a algunos medios, y en 2014 celebraron una boda íntima en los Hamptons, rodeados de familiares y amigos cercanos. Y si te gusta descubrir historias que muestran el lado humano, y muchas veces desconocido,
De figuras públicas tan admiradas, te invito a suscribirte ahora. Es rápido, gratuito y nos permite seguir revelando relatos auténticos sobre el mundo del entretenimiento. Un dato curioso es que Katie, antes de aceptar la propuesta de matrimonio, pidió pasar varias semanas sin cámaras ni apariciones públicas para evaluar si realmente quería volver a compartir su vida tan abiertamente, un gesto que reveló cuánto valor daba a su estabilidad emocional. Lindsay Lohan, nacida el 2 de julio de 1986 en Nueva York, Estados Unidos. Lindsay Lohan fue una de las grandes promesas de Hollywood a finales de los 90. Con The Parent Trap y Mean Girls, se convirtió en un fenómeno mundial, símbolo de carisma y talento precoz. Pero detrás del brillo de la fama había una vida familiar llena de escándalos, manipulación y heridas emocionales que nunca sanaron. Su padre, Michael Lohan, estuvo en el centro de ese caos. Con problemas de adicciones y antecedentes judiciales, su comportamiento público afectó directamente la vida de su hija. Mientras Lindsay intentaba consolidar su carrera, su padre daba entrevistas, revelaba detalles íntimos y convertía los conflictos familiares en espectáculo mediático. Aquello la llevó a romper todo contacto con él. Durante años, Lindsay evitó mencionarlo. Decía que lo amaba, pero que no podía confiar. Buscó ayuda profesional, intentó recuperarse de sus propias adicciones y se alejó del ruido. Cada recaída, cada titular sensacionalista, parecía recordarle lo difícil que era ser hija en una familia donde todos hablaban, pero nadie escuchaba. Con el tiempo, y ya adulta, Lindsay permitió un pequeño acercamiento. No fue perdón, sino cansancio. En una entrevista dijo: «Solo quiero paz. Hoy, vive lejos de Hollywood, en una vida más tranquila. De su padre conserva distancia y una lección dura, que el amor sin respeto no sirve, y que a veces renegar de un vínculo es la única forma de salvarse». Ingrid Bergman. Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo, Suecia. Desde joven quiso ser actriz, y su naturalidad ante la cámara la convirtió en una figura diferente a las estrellas artificiales de Hollywood. Llegó a Estados Unidos en los años 30 y conquistó al público con Casablanca, Gaslight y Spellbound. Su belleza sin artificios y su talento sincero la hicieron símbolo de pureza y profesionalismo. Ganó 3 premios Oscar y fue una de las pocas actrices que trabajó con directores de la talla de Hitchcock y Rossellini. Pero fue precisamente su relación con Roberto Rossellini la que cambió su destino. En 1949, mientras estaba casada, se enamoró del director italiano y quedó embarazada. En una América conservadora, el escándalo fue brutal. El Senado la declaró una influencia moral corrupta y los estudios la vetaron. Lo que pocos saben es que Ingrid se refugió en Europa. Rodó con Rossellini películas que hoy son obras maestras y, con el tiempo, fue perdonada por Hollywood. Años después regresó triunfal con Anastasia, ganando otro Oscar. Murió en Londres en 1982, el día de su cumpleaños, tras una larga lucha contra el cáncer. Ingrid Bergman fue la mujer que cayó, resurgió y demostró que la dignidad puede sobrevivir, incluso al escándalo más cruel. Celine Dion. Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, una pequeña ciudad de Quebec, Canadá. Era la menor de 14 hermanos y creció en una familia que vivía de la música más que del dinero. Desde niña cantaba en los restaurantes que regentaban sus padres, y a los 12 años grabó su primera canción. Un joven representante llamado René Angelil apostó por ella hasta hipotecar su casa para financiar su primer disco. El tiempo le dio la razón. Celine se convirtió en una de las voces más poderosas y reconocibles del planeta. Durante los 90, conquistó el mundo con himnos como My Heart Will Go On, tema de Titanic, y acumuló Grammys, giras y millones de discos vendidos. Parecía inquebrantable.
Pero tras la muerte de René en 2016, algo comenzó a quebrarse. En 2022, confesó públicamente que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable, que provoca espasmos y rigidez extrema. Lo que pocos saben es que llevaba años sufriendo síntomas en silencio. En sus conciertos pedía subir la temperatura del escenario, porque el frío la paralizaba. Los ensayos se alargaban hasta la madrugada para que su cuerpo recordara cómo moverse. Hoy Celine lucha cada día para volver a cantar, entrenando la voz en su casa de Las Vegas. En sus palabras, no busca recuperar la fama, sino la libertad de respirar una nota sin dolor. Su historia no es la de una diva caída, sino la de una mujer que se aferra al sonido que le dio sentido a su vida. Jack Nicholson. Nacido el 22 de abril de 1937 en Neptune City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Jack Nicholson es uno de los actores más icónicos en la historia de Hollywood. Su sonrisa irónica, su magnetismo y su talento lo convirtieron en una leyenda viva. Pero durante casi la mitad de su vida, Nicholson vivió sin conocer una verdad esencial sobre sí mismo. No sabía quién era realmente su padre, ni siquiera quién era su madre. Jack fue criado por su abuela, Ethel, y creció creyendo que su madre biológica, June, era su hermana mayor. Nadie le dijo nada. En 1904, cuando ya era una estrella gracias a Easy Rider y Chinatown, un periodista de la revista Time le reveló la verdad. Su hermana era su madre. Y la mujer que creía su madre era su abuela. Su padre biológico nunca fue identificado con certeza. La noticia lo dejó en shock, pero Jack nunca reaccionó con rabia. Dijo simplemente que entendía las circunstancias, que aquellas mujeres hicieron lo que creyeron correcto en una época difícil. Sin embargo, el descubrimiento cambió para siempre su forma de ver la familia, el amor y la confianza. Detrás del hombre sarcástico y rebelde, se escondía alguien que había crecido sobre una mentira. En entrevistas posteriores, Nicholson reconoció que esa revelación lo volvió más introspectivo, más cauto con sus vínculos personales. Su vida entera fue un intento de controlar un mundo que un día se reveló falso. Nunca renegó de su madre, pero sí de la farsa que lo envolvió. Su historia recuerda que, incluso en Hollywood, el papel más difícil es el de ser hijo. Aaron and Shawn Ashmore. Los gemelos canadienses. Aaron y Shawn Ashmore, nacidos en 1979, conquistaron a miles de fans gracias a sus papeles en series icónicas como Smallville y películas de acción y ciencia ficción. Con rostros casi indistinguibles, su carrera parecía destinada a un éxito compartido. Un dúo inseparable dentro del universo televisivo norteamericano. Sin embargo, las oportunidades en Hollywood no siempre se reparten de forma equitativa. Mientras Shawn continuaba apareciendo en producciones relevantes y mantenía una presencia constante en pantalla, Aaron empezó a desaparecer poco a poco del radar mediático. Los proyectos disminuyeron y su nombre dejó de sonar con fuerza. El clímax de esta historia no fue un escándalo estridente, sino el lento silencio de una carrera que se apaga. Para los fans, resultó sorprendente ver a uno de los hermanos mantenerse vigente, mientras el otro era olvidado casi por completo por la industria que alguna vez los había celebrado a ambos. La ironía de su historia es clara. La misma genética, la misma vocación, pero destinos totalmente distintos. Una lección dolorosa sobre cómo Hollywood puede encumbrar a uno y dejar invisible al otro, incluso cuando comparten el mismo rostro. Susan Sarandon. Susan Sarandon, nacida en 1946 en Nueva York, es una de las actrices más influyentes de Hollywood, gracias a su talento para interpretar personajes complejos y a su postura firme respecto a causas sociales. Ganadora del Oscar por Dead Man Walking, su carrera y su activismo la convirtieron en una figura respetada tanto dentro como fuera del cine. Sin embargo, su vida sentimental siempre fue más libre y poco convencional que la de la mayoría de sus colegas.
En 2014 inició una relación con Jonathan Bricklin, nacido en 1977, 31 años menor que ella. Lo sorprendente no fue solo la diferencia de edad, sino el contexto en el que se conocieron. Ambos participaron en un proyecto cultural vinculado al mundo del ping-pong, un espacio creativo donde surgió una conexión inesperada. Susan, acostumbrada a un ritmo de vida intenso, encontró en Jonathan a alguien que compartía su curiosidad intelectual y su interés por explorar experiencias fuera del molde tradicional. Su relación atrajo mucha atención mediática, pero ambos optaron por mantenerla en un terreno más espiritual que formal. Y si disfrutas conocer historias donde las celebridades desafían expectativas sociales, te invito a suscribirte ahora mismo. Es rápido, gratuito y nos permite seguir compartiendo relatos auténticos del mundo del espectáculo. Un dato curioso es que Susan, para proteger la libertad creativa de ambos, insistió en que jamás trabajarían juntos de manera contractual, evitando así que la diferencia de edad fuera utilizada por la prensa para cuestionar su dinámica personal. Judy Garland. Judy Garland nació el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Su nombre verdadero era Frances Ethel Gumm, y desde los 2 años ya cantaba en el teatro familiar. A los 13, firmó contrato con McCarthy, el estudio más poderoso del mundo, y se convirtió en una de sus joyas más preciadas. A los 17 protagonizó El Mago de Oz, y su voz en Over the Rainbow marcó para siempre la historia del cine. Pero detrás de aquella sonrisa inocente había una niña agotada. Los productores la obligaban a tomar anfetaminas para mantenerse delgada, y luego somníferos para poder dormir. Su adolescencia se perdió entre rodajes y pastillas. Con los años, Judy desarrolló una fuerza descomunal sobre el escenario, pero también una fragilidad emocional que la acompañó hasta el final. Se casó 5 veces, tuvo 3 hijos, entre ellos Liza Minnelli, y luchó contra la adicción y la bancarrota. Lo que pocos saben es que, pese a su fama, MGM la despidió cuando apenas tenía 28 años, considerándola inestable. Aún así, regresó triunfante en A Star is Born, demostrando que su talento seguía intacto. Murió en Londres en 1969, a los 47 años, por una sobredosis accidental. Judy Garland fue una estrella que dio al mundo su voz, y a cambio perdió la suya. Demi Lovato. Nacida el 20 de agosto de 1992, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Demi Lovato creció en el centro de la industria del entretenimiento. Desde niña mostró un talento excepcional para el canto y la actuación, y muy pronto Disney la convirtió en una estrella. Detrás del brillo, sin embargo, había una vida familiar marcada por el abandono y el dolor. La figura de su padre biológico, Patrick Lovato, fue una sombra constante, más ausente que presente. Patrick se separó de la madre de Demi cuando ella era pequeña. A partir de entonces, el contacto entre ambos fue escaso. Durante años, la joven evitó hablar de él. Mientras su carrera crecía y sus batallas personales con la salud mental se volvían públicas, el recuerdo de su padre permanecía en silencio, como una herida que prefería no tocar. Cuando Patrick murió en 2013, Demi confesó que no había podido reconciliarse con él. Aún así, decidió crear una fundación en su nombre para ayudar a personas con enfermedades mentales. Fue su manera de transformar el dolor en algo útil. En lugar de rencor, eligió empatía. Decía que su padre no era malo, sino un hombre enfermo que nunca recibió la ayuda que necesitaba. Hoy Demi habla con serenidad de esa ausencia. Su historia muestra que perdonar no siempre implica reencontrarse, y que a veces el amor más genuino es el que se demuestra cuando uno aprende a soltar. En su voz, cada nota parece venir de ese mismo lugar, del deseo de sanar lo que no pudo ser. Julian McMahon en el papel del Dr. Christian Traub. Durante años, Julian McMahon encarnó al seductor y polémico Dr. Christian Traub en Nip/TAC, un cirujano plástico tan brillante como autodestructivo.
Su personaje marcó a toda una generación con su mezcla de arrogancia, glamour y heridas emocionales profundas. La serie lo llevó al estrellato internacional, convirtiéndolo en uno de los rostros más provocadores de la televisión de los 2000. Pero cuando el bisturí de ficción se guardó por última vez, su carrera no volvió a brillar con la misma intensidad. Tras Nip/Tac, McMahon buscó nuevos rumbos, participó en películas de acción, thrillers y varias series, aunque ninguna logró igualar el impacto que tuvo su papel como Troy. También se alejó un tiempo de Hollywood para centrarse en su vida personal, marcado por pérdidas familiares que lo hicieron replantearse sus prioridades. Ese periodo de silencio mediático alimentó rumores sobre su salud, su estado emocional e incluso sobre una posible retirada definitiva. Hoy, a sus más de 50 años, Julian luce muy distinto a aquel cirujano impecable, el rostro más serio, el gesto más sobrio y un estilo de vida claramente menos mediático. Sigue trabajando, pero en proyectos discretos y de ritmo pausado, lejos del frenesí que lo acompañó en su juventud. Dedica gran parte de su tiempo a causas benéficas y a producciones independientes donde tiene mayor control creativo. Y aunque muchos lo recuerdan por su atractivo devastador, pocos saben que McMahon llegó a rechazar varias ofertas millonarias de grandes franquicias para evitar quedar atrapado eternamente en la misma versión de sí mismo, un detalle que revela cuánto lo marcó el personaje que lo hizo inmortal. Barbara Payton, nacida el 16 de noviembre de 1927 en Cloquet, Minnesota, Estados Unidos. Barbara Payton fue una de las mujeres más bellas y escandalosas de los años 50. Llegó a Hollywood con 17 años, decidida a conquistar la pantalla. Su debut en Kiss Tomorrow Goodbye, junto a James Cagney, la convirtió en promesa inmediata. Su cabello rubio y su mirada desafiante la hicieron irresistible para productores y fotógrafos, pero detrás de esa imagen glamorosa se escondía una vida marcada por los excesos. Su relación con el actor Franchot Tone y el rudo Tom Neal terminó en un violento triángulo amoroso que llenó las portadas de los tabloides. El escándalo destruyó su carrera. Los estudios la vetaron. Y Bárbara pasó de las alfombras rojas a los bares de mala reputación. Intentó recuperar su imagen escribiendo una autobiografía, I Am Not Ashamed, donde narró con crudeza su caída. Confesó que había perdido todo: su dinero, su reputación y su dignidad. Vivía de trabajos ocasionales y de la caridad de amigos que aún la recordaban. En 1967 fue hallada muerta en un pequeño apartamento de Hollywood, a los 39 años. La causa fue insuficiencia cardíaca causada por años de alcoholismo. Su transformación física fue impactante, de una estrella resplandeciente a una mujer irreconocible. Hoy su historia es una advertencia sobre la velocidad con la que Hollywood puede encumbrar y destruir a sus ídolos. Barbara Payton fue la prueba viviente de que, en la meca del cine, la belleza puede ser la maldición más peligrosa de todas. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, nacido el 21 de diciembre de 1966 en Londres, creció entre dos mundos, el del prestigio artístico de sus padres, Donald Sutherland y Shirley Douglas, y el de una adolescencia marcada por búsquedas impulsivas. Aunque comenzó a actuar muy joven, su carrera despegó realmente en los 80 con Stand By Me y The Lost Boys, donde se convirtió en uno de los rostros icónicos de su generación. Su mezcla de carisma oscuro y vulnerabilidad lo hacía ideal para personajes intensos. Sin embargo, su vida personal nunca fue tan estable como su talento. Durante los 90 acumuló arrestos por conducir ebrio, peleas en bares y romances que terminaban en titulares incómodos. Aún así, Hollywood seguía apostando por él, convencido de que con la madurez se encontraría equilibrio. Ese momento llegó con 24, la serie que lo transformó en una figura mundial gracias al implacable Jack Bauer. Pero detrás del éxito, Sutherland enfrentaba deudas, divorcios y dificultades para mantener relaciones profesionales constantes. Lo que muchos no saben es que, incluso en la cúspide de 24,
Tuvo que cumplir 48 días de cárcel por violar su libertad condicional tras múltiples incidentes de alcohol. Esa estancia en prisión marcó un antes y un después. Su reputación quedó dañada, y los estudios comenzaron a verlo como un riesgo. Aunque siguió trabajando, ya no volvió a ocupar el mismo lugar protagónico. Su trayectoria es un recordatorio de cómo incluso un talento consolidado puede tambalear cuando la vida personal se vuelve más explosiva que cualquier papel en pantalla. Brooke Adams. En los años 80, Brooke Adams sorprendió al público con su participación en películas de suspenso y ciencia ficción como Invasion of the Body Snatchers, 1978, y otros thrillers de la época, donde a menudo interpretaba a personajes atrapados en atmósferas oscuras o inquietantes. Aunque no siempre encarnaba al villano clásico, su imagen en ciertos papeles transmitía frialdad y misterio, lo que llevó a muchos a verla como una figura enigmática y temida en pantalla. Sin embargo, la verdadera Brooke Adams era muy diferente. Fuera de las cámaras, se destacaba por su sencillez y amabilidad. Amiga cercana de muchos colegas, era recordada por su trato cariñoso y su humildad en un ambiente donde abundaban los egos. Dedicada a su familia y a su vida personal más que al glamour de Hollywood, Adams cultivaba una reputación de mujer genuina y generosa, muy lejos de las interpretaciones inquietantes que el público asociaba con su rostro. La paradoja vuelve a hacerse evidente. Mientras que en el cine podía parecer fría, incluso aterradora, en la vida real era cálida y accesible. Brooke Adams cierra nuestra lista recordándonos que Hollywood no siempre refleja la verdadera naturaleza de quienes iluminan la pantalla. Riley Keough, Lisa Marie Presley y Elvis Presley. Riley Keough se ha consolidado como una actriz de gran sensibilidad y magnetismo, con papeles en The Girlfriend Experience, Mad Max, Fury Road y Daisy Jones, and The Six. Ha demostrado un rango interpretativo que va del cine independiente a las series más comentadas de la actualidad. Para muchos espectadores, Riley es simplemente una actriz emergente que ha logrado abrirse camino con talento propio. Pero la realidad es aún más fascinante. Riley es hija de Lisa Marie Presley, y por lo tanto, nieta de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Este linaje la conecta directamente con uno de los nombres más influyentes de la cultura popular del siglo XX, un peso histórico que podría haber eclipsado cualquier intento de carrera propia. Sin embargo, Riley eligió un camino muy distinto al de su abuelo. En lugar de dedicarse a la música, se volcó hacia la actuación, explorando personajes complejos y vulnerables que muestran una madurez artística sorprendente. Su estilo discreto y alejado del exceso mediático contrasta con la vida intensa y turbulenta de los Presley. El resultado es una trayectoria que honra un legado sin quedar atrapada en él. Riley Keough representa la capacidad de transformar la herencia en una voz auténtica y nueva, demostrando que incluso bajo la sombra de una leyenda se puede brillar con luz propia en Hollywood. Kim Novak. Kim Novak, nacida en 1933, es una de las actrices más enigmáticas que dejó el Hollywood de los años 50. Su antes está marcado por una combinación poco común de belleza etérea y una presencia silenciosa que llamaba la atención incluso sin grandes gestos. Fue descubierta por los estudios Columbia, que la impulsaron como rival de Grace Kelly, aunque Novak tenía un estilo mucho más introspectivo y vulnerable que la distinguía del molde de estrella clásica. En su época dorada, alcanzó fama mundial con Vértigo, de Alfred Hitchcock, donde su interpretación de una mujer atrapada entre identidad y deseo se convirtió en una de las actuaciones más influyentes de la historia del cine. Su rostro joven proyectaba misterio, fragilidad y una tristeza contenida que el público reconoció de inmediato. A diferencia de otras estrellas de su tiempo, Novak nunca pareció cómoda con la fama, y sus papeles reflejaban esa mezcla de melancolía y distancia emocional. Hoy, con 92 años, su después es el de una artista retirada que eligió la tranquilidad por encima de la exposición pública. Aparece solo en eventos especiales,
con una figura más frágil, pero conserva una mirada serena que recuerda la intensidad que transmitía en pantalla. Vive rodeada de naturaleza y dedica gran parte de su tiempo a la pintura, una pasión que desarrolló cuando decidió alejarse del cine y de las presiones de los estudios. Un detalle significativo es que Novak ha hablado abiertamente de su lucha contra la ansiedad y del peso que la fama tuvo en su vida. Un testimonio que ha ayudado a reevaluar su imagen más allá de la figura icónica de Vertigo. Freddie Highmore en el papel del Dr. Sean Murphy. Freddie Highmore se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su interpretación del Dr. Sean Murphy en The Good Doctor, un cirujano con autismo y síndrome del sabio cuya sensibilidad conquistó a millones. Su actuación fue celebrada por la crítica por su profundidad emocional y precisión gestual, consolidándolo como una de las figuras más sólidas de su generación. Aunque ya era conocido como niño prodigio, este papel marcó el inicio definitivo de su madurez artística. Tras el éxito arrollador de la serie, Highmore amplió su papel detrás de cámaras como productor, escritor y director. Aquello sorprendió a quienes aún lo veían como el tímido joven británico, pero Freddie buscaba un espacio más íntimo y creativo, lejos de la presión de sostener un personaje tan exigente durante años. Para evitar la sobreexposición, mantuvo un perfil público casi hermético, reservando sus entrevistas para momentos muy puntuales. Hoy, en su treintena, Freddie luce más adulto, más sobrio y con una serenidad que contrasta con sus años de explosión mediática. Continúa involucrado en proyectos selectivos y rechaza sistemáticamente cualquier propuesta que comprometa su privacidad. Y algo que casi nadie conoce, durante el rodaje de una de las escenas más emotivas de la serie, Highmore pidió que se apagara todo el set durante 2 minutos completos para encontrar el silencio del personaje. Ese detalle escénico, invisible para el espectador, terminó convirtiéndose en una de las tomas más celebradas por la crítica. Noah Wyle en el papel del Dr. John Carter. Noah Wyle fue, durante años, el corazón emocional de Air. Su Dr. John Carter creció frente a cámaras, cargando traumas, pérdidas y ese cansancio que solo conocen quienes ven la fragilidad humana todos los días. La audiencia lo vio transformarse de un joven inseguro en un médico herido por la vida, y esa evolución, tan real, tan humana, convirtió a Carter en uno de los personajes más queridos del drama médico. Pero esa misma intensidad dejó una marca profunda en Wyle, que terminó atrapado entre el peso del personaje y la vida personal que se desmoronaba fuera del set. Tras dejar la serie, Wyle intentó reinventarse, cine independiente, miniseries, proyectos históricos. Pero ninguna producción logró eclipsar el fantasma emocional de Air, que seguía acompañándolo como una sombra persistente. A esto se sumaron golpes personales, un divorcio doloroso, responsabilidades familiares que crecían y la sensación de que su mejor versión había quedado atrapada en un viejo quirófano de ficción. Hoy aparece más sereno, pero también más distante, como alguien que aprendió a vivir con la nostalgia de un tiempo que no volverá. Dedica su energía a causas sociales y proyectos educativos, buscando sentido más allá de la fama que alguna vez lo desbordó. Y aquí está el episodio que marcó su vida. Al preparar una escena en un hospital infantil, conversó con un niño terminal que le tomó la mano con una calma devastadora. Esa mirada, breve, real, irreversible, lo persiguió durante años. Desde entonces, Carter dejó de ser solo un personaje, se convirtió en un recordatorio de que algunas heridas no sanan, solo encuentran un lugar donde quedarse. Jeff Bridges. Jeff Bridges, nacido el 4 de diciembre de 1949 en Los Ángeles, creció dentro de una familia donde el cine era una extensión natural de la vida diaria. Desde joven mostró una calma escénica que lo distinguía, y con películas como The Last Picture Show, Starman y The Big Lebowski, se convirtió en un actor amado por su cercanía y esa humanidad que parecía brotar de cada gesto. Durante décadas, su presencia sólida lo hacía parecer intocable. Todo cambió en 2020, cuando anunció que padecía un linfoma. Los tratamientos fueron devastadores. Perdió peso, fuerza y la energía que siempre lo caracterizó. Una infección grave por COVID complicó aún más el proceso y lo dejó al borde de la muerte. Cuando volvió a aparecer en público, muchos se sorprendieron al ver a un Bridges más frágil,
con el cuerpo reducido y el rostro marcado por meses de lucha. Aún así, su manera de enfrentar la enfermedad mostró una faceta desconocida. Habló con serenidad de su miedo, de su gratitud y del tiempo perdido con su familia. Una honestidad que contrastaba con la imagen casi mítica que el público tenía de él. Su regreso al trabajo fue lento, cuidadoso, sin la prisa que Hollywood suele imponer. Hoy, su transformación no se lee solo en lo físico, sino en la profundidad de su mirada. Ya no actúa desde la fuerza, sino desde una vulnerabilidad que lo hace aún más humano. Ese cambio silencioso, más que sorprender a sus seguidores, los acercó a él de una manera nueva.